Pensemos como país, pensemos como pueblo, pensemos como nación. No pensemos de manera partidista, parcializada, ideologizada. Pensemos en los intereses de nuestra nación, por encima de cualquier cosa. Y lo demás que lo resuelvan los votos. Y los votos sean los que decidan, no las sanciones, no la guerra contra PDVSA, no la guerra contra las empresas básicas, no la guerra contra la economía familiar. Que sean los votos, la conciencia, no el sabotaje de la vida nacional. Por eso le pido que vayamos unidos. El presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual y entrega de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, tras estos años, luego de que el Parlamento saliente estuviese en desacato, regresa el presidente Nicolás Maduro entonces con su mensaje anual. Nos acompaña justamente para analizar estos anuncios que ha dado el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente sectorial para planificación Ricardo Menéndez, y también ministro. Bienvenido a nuestro programa, ministro. Importante los diferentes anuncios que dio el presidente Nicolás Maduro. Podemos destacar la inversión social, que será una de las prioridades para este año, pero también la reactivación de la economía y el rescate incluso de los activos que han sido confiscados en el extranjero. Quisiera conocer con usted un poco lo que son sus impresiones acerca de este discurso de 3 horas y tanto, ¿no?, que estuvo el presidente de la República en el Parlamento, y un poco lo que será la perspectiva. ¿Qué esperan los venezolanos en este año 2020? Mira, lo primero es la característica del discurso que pronunciará el presidente de la República ayer, el mensaje a la nación. Y varios aspectos vale la pena referir. Primero, el retorno de la institucionalidad. Eso es un tema que no puede pasar desapercibido. Estar en la Asamblea Nacional, un poder que decidió sencillamente darle la espalda a toda la Constitución, darle la espalda a todo lo que es la nacionalidad, todo lo que es la venezolanidad propiamente, fue lo que hemos vivido en los años recientes desde el punto de vista de nuestro país. Pero el discurso de ayer es muy importante que lo veamos, además con carácter esperanzador. Es un discurso que cierra una etapa para Venezuela, cierra la etapa que inició en el año 2013 y que precisamente en diciembre del año 2020 hace un hito prácticamente de lo que podría ser una especie de campaña santinés de regresar a lo que es la Constitución de Venezuela, de regresar a lo que es el respeto de las instituciones de nuestro país dentro de la heterogeneidad, dentro de la diversidad que precisamente debe existir en la democracia, pero en el respeto de un marco constitucional. Estos 7 años pasados, vale la pena que los venezolanos, las venezolanas, los recordemos, han sido años muy difíciles, han sido años cargados de conductas atípicas desde el punto de vista del desarrollo del país. Si me permites muy brevemente, para que tengamos esa visual de cosas que han ocurrido. El comandante Chávez fallece, en apenas un mes son convocadas las elecciones presidenciales. El presidente Nicolás Maduro, en una gesta histórica, gana esas elecciones presidenciales. No hay respiro, ni un segundo desde el punto de vista. Recordamos que esa misma noche se quemaron CDI, se quemaron ambulatorios, se quemaron espacios públicos. Precisamente lo que fue un brote de violencia que se empezó a generar. Ese sector, o la oposición en general, trató de acumular fuerzas hacia lo que fue las elecciones municipales del año 2013, y cuando el chavismo gana las elecciones municipales del 2013, sencillamente deciden tirar por la borda todo lo que es la visual desde el punto de vista constitucional, la visual desde el punto de vista de los procesos electorales. En febrero del año 2014 arranca lo que se llamó el Plan de la Salida, y allí empieza un esquema de desarrollo desde el punto de vista de una conducta de la oposición que, si me permite, vale la pena que nosotros conceptualicemos como venezolanas y venezolanos temas fundamentales que se plantearon ahí. Por ejemplo, temas fundamentales porque tienen que ver con un rechazo de la venezolanidad, tienen que ver con un rechazo de la concepción de nación, que es un aspecto fundamental que plantea el presidente de la República el día de ayer. Hablar como nación, hablar como país, tener la unidad de precisamente ver lo que son los intereses supremos, como llamaba el comandante Chávez, los valores superiores desde el punto de vista del país y los intereses supremos como Estado. Esos son temas que nos tienen que unificar a todos. Cosas que, por ejemplo, nosotros hemos visto en el recorrido de estos 7 años que eran inusuales para cualquier venezolano. Era posible que algún venezolano dijera que no quería procesos democráticos. Era posible que en Venezuela alguien pudiera decir, no quiero que haya elecciones. Bueno, esas cosas pasaron durante estos 7 años. Es posible que alguien agarrara y se arrodillara y fuera a pedirle al imperialismo norteamericano que nos invadiera,
que sencillamente bloqueara el país, bloqueara las opciones de desarrollo de Venezuela, que le secuestrara los bienes en el exterior. Eso era imposible que se pensara. Era posible que alguien pensara, y piensen en cualquier corriente política, porque son más de 100 años en una batalla específica, pero casi 200 años en una batalla específica. Era posible que algún venezolano dijera, agárrense el Esequibo. ¿Era posible que alguien dijera eso? Bueno, eso pasó precisamente en estos 7 años. Es decir, que hay un atentado no solamente a la Constitución, sino que a los valores superiores que nos identifican como nación, y ese es un periodo que cierra el día de ayer. Cierra en ese discurso que hace el presidente de la República, donde no solamente plantea un cierre, plantea también que debe haber justicia. No se trata de revanchismo, pero se trata de mirar con profundidad lo que es una construcción desde el punto de vista de futuro. Han sido 7 años muy complicados desde el punto de vista de nuestro país. Los últimos 5 años llevaron un hito desde el punto de vista del secuestro de una institución venezolana fundamental como la Asamblea Nacional, para ser un caballo de Troya a lo interno de esa institución. Y dentro de la institución pretender precisamente socavar las bases institucionales de nuestro país. Es un día fundamental, el día de ayer. Todos los venezolanos debemos verlo con profundo optimismo. No se trata de un discurso aéreo, se trata de la construcción y la conexión sobre los hechos concretos que padecemos los venezolanos y sobre las heridas que tenemos de guerra. Heridas que no teníamos antes, las tenemos hoy, pero bueno, sencillamente nos toca enfrentarlas y avanzar sobre ellas. Ministro, hablamos entonces de un cierre de una etapa que usted mismo está mencionando, pero ese cierre de esa etapa ha traído unas consecuencias, ¿no? Palpables, evidentemente, en lo que es el nivel de calidad de vida de los venezolanos. De hecho, es lo que se puede apreciar cuando uno conversa en las calles con la gente. ¿De qué manera entonces este año será apuntado la gestión de gobierno? El presidente Nicolás Maduro incluso ha hecho mención a una revisión interna de la gestión de gobierno. ¿Qué errores se deben entonces subsanar y finalmente cómo se actuará? Bueno, y nosotros vamos a ver precisamente la visión profunda desde el punto de vista de coletazos que tienen esos 7 años. No han fenecido los ataques contra la República, los ataques contra la República permanecen. Lo que hay es un rescate de instituciones que estén precisamente en función de estos intereses superiores. Nosotros en este momento estamos viviendo los ataques vinculados, por ejemplo, al tema del Esequibo. El bloqueo económico es un hecho real que existe en contra de nuestro país, y tenemos algunas evidencias precisamente de cómo se ha pretendido socavar la República. Tenemos aprendizaje de estos años y tenemos evidentemente desafíos que se plantean sobre nuestro país. Uno de los aspectos fundamentales es precisamente la visión de conciencia desde el punto de vista de cómo se ha orquestado la guerra sobre Venezuela y qué cosas hay que resolver de la guerra para precisamente avanzar. Resolver el tema político es en Venezuela clave fundamental para resolver el tema económico. El tema económico en Venezuela fue creado precisamente por la política, fue creado por el imperialismo norteamericano, fue creado por una oposición que se subyugó, que se arrastró precisamente a los intereses del imperialismo norteamericano. Y hay una lectura desde el punto de vista histórico. El presidente de la República decía una expresión ayer, decía que no era un mensaje a la nación, que era un reconocimiento a la gesta heroica del pueblo de Venezuela. Y es importante que nosotros veamos como venezolanos a qué nos hemos enfrentado, qué cosas hemos tenido que combatir para que se nos llene el pecho de orgullo, que veamos todos los problemas, todas las dificultades, veamos las cosas que hacemos mal los ministros, las cosas que hay que resolver, las cosas que probablemente haya que modificar de raíz, pero al mismo tiempo veamos el tamaño de la gesta que se ha venido generando. ¿Tú me permites 2 segundos para dar testimonio de expresiones que hicieron para contextualizar la guerra económica? Nosotros vemos láminas, vemos gráficos, vemos cómo va la inflación, cómo va la tasa cambiaria y tal, y de repente pensamos, no, es que es un problema de gestión, es simplemente un problema de unas variables que están mal puestas en un sitio. Barack Obama, 2014. Si no tuviéramos esa dosis de realismo, no alcanzaríamos nuestros objetivos. Tenemos el ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares. Es decir, el presidente de Estados Unidos, cuando nos lanza, estoy hablando de Barack Obama, cuando nos lanza precisamente el decreto donde dice que somos una amenaza, está diciendo que como nosotros tenemos la decisión de ser libres, ellos tienen que ejercer la manera de torcer
precisamente la voluntad del pueblo venezolano. El señor, muy famoso, muy respetado en alguna parte del mundo, supone uno, Elliot Abrams, cuando se dirige a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dice, esto de atacar el chavismo, mira, esta es la connotación prácticamente que el guión de la película. Esto de atacar el chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia y la imposición de una razón que debe prevalecer sobre las demás, porque de otro modo estaremos admitiendo y dando campo para que se nos destruya, dice él. Imagínense, señores representantes, dirigiéndose al Congreso, al Parlamento norteamericano. Señores representantes, por un segundo que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndole hacer sus proyectos sociales y tomar en cuenta nuestras empresas y socios, siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi 2 siglos. Es decir, nos dice que cómo es eso que nosotros tengamos pensiones, que cómo es eso que nosotros tengamos Misión Vivienda Venezuela, que cómo es eso que nosotros tengamos CDI, que tengamos ambulatorio, que cómo es eso que tengamos éxito en nuestras políticas. Entonces él dice que no es posible que lo tengamos. Entonces, ¿vamos acaso a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo? Señores representantes, ¿pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina? Es decir, el ejemplo, tan consciente profundamente del ejemplo que es el pueblo de Venezuela. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir 3 millones de viviendas? No, ya llegamos a 3.400.000. ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyectos de salud, educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa? Vamos entonces a permitir que en ese país triunfe el socialismo, dice este señor. Un sistema al que le hemos venido declarando la guerra desde que nos constituimos en democracia líder del mercado libre. Por lo tanto, el que no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades. Es decir, estos señores nos decretaron una guerra y confesaron el esquema de la guerra que ellos tenían previsto sobre nuestro país. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los ingresos del país y vemos esa caída, no es un tema que pasó por accidente, no es un aspecto que sencillamente fue circunstancial que ocurriera. Cuando nosotros vemos la dinámica especulativa sobre la moneda, tiene que ver precisamente sobre esas consecuencias. Sobre eso, el presidente de la República hizo anuncios profundos, no solamente de cómo se ha batallado, qué se ha hecho, cómo se ha avanzado, nuestras debilidades, los temas donde asentimos el golpe que nos han dado precisamente como país, pero también hacia dónde vamos y cómo vamos a avanzar. Usted habla del decreto de una guerra y el presidente Nicolás Maduro justamente ha reiterado el hecho de hacer frente. Vamos a retomar parte de lo que fue este discurso que en este sentido ha dicho el jefe de Estado. Entre 2007 y 2012, el sector público venezolano recibió flujos positivos de financiamiento, soportados por una economía sana, que demandaba recursos para invertir y proyectar su crecimiento, tal como lo demuestra la siguiente gráfica. La gráfica la vamos a proyectar en la televisión. En esta gráfica se ve el ingreso de el año 2007 hasta el 2012, 6 años, de la bicoca de 56.912 millones de dólares al flujo necesario de la economía venezolana. Y luego se ve 2013 al 2018, todo lo contrario. Esta relación se invierte dramáticamente a partir del 2013. Señores y señoras, diputados y diputadas de la Comisión de Economía, se cierran los flujos de financiamiento externo al país. Desde entonces, incluyendo la deuda comercial, mantenemos flujos negativos cercanos a los 6.000 millones de dólares en materia de financiamiento. Cifras, ministro, que ha dado el presidente Nicolás Maduro que dan muestra justamente de esta asfixia que usted ha mencionado. Venezuela ha sido privada de vender uno de sus principales productos, que es el petróleo, durante los últimos 13 meses. Sin embargo, continúa la inversión social. ¿Cómo mantener durante este año 2021 justamente estos programas sociales, que ha sido una de las tareas principales del presidente Nicolás Maduro, y que las personas en sus hogares puedan ver incluso lo que es realmente el resultado de esta política?
Sí, uno de los temas centrales es precisamente lo que el presidente de la República ha llamado el estado de bienestar socialista, el estado de bienestar socialista revolucionario, que se ha venido construyendo precisamente en nuestro país. Ese estado nos ha dado un piso para poder enfrentar la agresión, ha sido golpeado en parte de ese piso y ha llevado a generar acciones creativas desde el punto de vista del desarrollo. Yo quisiera, porque es muy importante, el presidente de la República habló con profunda franqueza a nuestro país, habló desnudo de cualquier visión que algunos podrían tener de temas tabú o de dificultades, precisamente para ver las cifras que nosotros como venezolanos tenemos. Cuando, por ejemplo, el presidente de la República dice que tenemos apenas el 1% de los ingresos con que contábamos en el pasado, da precisamente cuenta de una dificultad enorme que se plantea y que es importante que lo veamos los venezolanos. Hay una reducción desde el punto de vista de los ingresos, al mismo tiempo que se da esa reducción de los ingresos, hay un encarecimiento desde el punto de vista de cualquier gestión financiera que se pretenda hacer para obtener recursos frescos desde el punto de vista de la República, y al mismo tiempo el bloqueo económico ha conllevado a un encarecimiento desde el punto de vista de las rutas logísticas y de lo que significan las rutas comerciales desde el punto de vista de nuestro país. Pero es muy importante que se vea, y sobre todo esto para algunas personas que siempre digamos, toda la responsabilidad la tenemos cualquier persona que pueda estar desde el punto de vista del país, pero no perdamos la vista desde el punto de vista de cómo se ha generado agresión desde el punto de vista de Venezuela. Este gráfico nos está mostrando precisamente las perturbaciones en la economía y cómo están asociadas a procesos políticos. Como por ejemplo cada vez que viene un proceso electoral, como cada vez que viene una dinámica específica para resolver temas de la economía de Venezuela, como precisamente se ataca la moneda, se ataca contrabando de extracción. Hay una lámina que vamos a poder ir viendo en todos estos días en publicaciones que el presidente de la República ha venido ordenando, como por ejemplo en el año 2015, apenas se decidió que había elecciones legislativas en el año 2015, se hizo toda una contracción desde el punto de vista de la distribución de productos alimenticios, llegando prácticamente que a la mitad de lo que son las capacidades de Venezuela, precisamente para llegar en una situación de crisis al mollito electoral del mes de diciembre. Es muy importante adicionalmente, para pasar a algunos de los temas que estaba haciendo referencia, que tengamos en cuenta la cantidad de recursos que tenemos los venezolanos secuestrados en el exterior. El presidente hablaba ayer, por ejemplo, de pérdidas, recursos no generados, pérdidas de la República de más de 102.000 millones de dólares como consecuencia de actividad petrolera. Es un tema muy, muy importante que tenemos que verlo ahí. Está el dedo señalado, precisamente quiénes son los que han venido agrediendo a nuestro país. Cuando nosotros pensamos que hay 5.000 millones de dólares en el exterior que se corresponden con medicinas, que se corresponden con CLAP, bueno, eso tiene que ver precisamente con las afectaciones de la República. ¿Qué son 5.000 millones de dólares? Porque de repente decimos 5.000 millones de dólares y son demasiado ceros y son quizás un número muy abstracto. Bueno, 5.000 millones de dólares son, por ejemplo, en Inglaterra, un año completo de los CLAP del país. Eso es el dinero que tiene secuestrado Inglaterra, 1.600 millones de dólares. Un año de insumo del sector agroindustrial es el dinero que está secuestrado en Portugal. Y los insumos básicos de todo el sector farmacéutico es lo que tiene Estados Unidos secuestrados en las cuentas en su país. Las medicinas de alto costo están en cuentas secuestradas, lo que requieren nuestros pacientes para diálisis, para cualquier proceso desde el punto de vista de salud. Vacunas para el plan nacional, bueno, están secuestradas en Alemania, en otros países de la Comunidad Europea. Es decir, que Venezuela tiene recursos para su desarrollo y no son 5.000 millones con un viaje de ceros puestos ahí. Esos son los recursos que son de los programas sociales y que precisamente ha tocado de otro lado tratar de generarlos, optimizar los recursos y también sacar un aprendizaje precisamente para hacer más con menos, que es una de las premisas que vamos a tener que aprender de la guerra. De la guerra vamos a salir enfrentando temas fundamentales para la transición al socialismo y tiene que ver precisamente con el tema del rentismo petrolero, ir a una cultura del trabajo y ser más eficientes como gobierno. Esos son aspectos positivos que precisamente van a ocurrir como saldo de lo que hemos venido viendo en este momento en el desarrollo de nuestro país. Entonces es un planteamiento y tiene que ver precisamente con la cotidianidad, con lo que nuestro pueblo, nuestra gente tiene dentro de la cotidianidad. Yo quisiera hacer, si me permites, dos referencias. El presidente de la República las enunciaba el día de ayer y yo quisiera hacer unos detalles sobre dos temas. Uno, el estado de bienestar que hemos construido. Dos, los golpes que hemos recibido de ese estado de bienestar socialista de nuestro país. Esto es creación del comandante Chávez. Así es como el comandante Chávez imaginó, soñó y a todos
nos dijo que tenía que ser precisamente el esquema del Plan de la Patria. Esto de aquí no es nada menos que la visión de Barsaski de cómo tenía que ser la atención de las necesidades de la población. Él decía, un ser humano, ¿qué es? Un ser humano tienes que atenderles las necesidades físicas, el alimento, la vivienda, el equipamiento y los servicios, los bienes que tenga necesidad, la salud, el transporte. Tiene necesidades sociales, la seguridad, la educación, el acceso a la información, etcétera. Tiene necesidades culturales, el ocio, la cultura, etcétera. Tiene necesidades políticas, tiene necesidades de desarrollo. Sobre ese esquema integral de atender el ser humano, la revolución bolivariana vino haciendo avances sustanciales durante todos los años, desde el inicio de la revolución bolivariana. Mira, se dice de repente muy rápido, pero son los logros que tiene una revolución. Cuando nosotros arrancamos la revolución bolivariana, las tasas de desempleo eran de 20 puntos. Esas eran las tasas de desempleo. Cuando ellos hicieron el sabotaje petrolero, llegamos a 19 puntos y se dejó de medir. No se pudo medir más las cifras de desempleo. Cuando nosotros, por ejemplo, empezó la revolución, las tasas vinculadas al proceso de alfabetización en nuestro país, bueno, sencillamente teníamos un porcentaje de población analfabeta que era enorme y sencillamente llegamos a alfabetizar apenas en los primeros años lo que correspondió a más de 1.5 millones de personas alfabetizadas. Mira, esto es el estado de bienestar socialista que plantea el presidente de la República. Cuando tú ves aquí, por ejemplo, de dónde venimos, la gente que se fue alfabetizando, y tú ves, por ejemplo, que no solamente alfabetizamos 1.5 millones de personas, sino que en este momento en Venezuela habría 2.4 millones de personas analfabetas si no existiera revolución en nuestro país. Si no existiese revolución en nuestro país, habrían 4.1 millones de niños que no estarían yendo precisamente a las escuelas. La tasa de escolaridad, los años medios estarían en 7 en lugar de 10 años de escolaridad media en función de nuestro país. Cuando tú ves, por ejemplo, el número de personas que asisten al sistema educativo, estaban en 6.2 millones de niños, pasamos a 11.9. La meta del Plan de la Patria es prácticamente llegar a 14 millones de niños. Esto se dice así y probablemente no lo visualizamos, no lo vemos en toda su esplendor, pero vamos a ver un número. Los trabajadores hoy en Venezuela, antes de que existiera la revolución, tenían nivel técnico o técnico universitario, 900.000 trabajadores en nuestro país. Hoy somos casi 5 millones de trabajadores en nuestro país que tenemos nivel técnico universitario, demostrado precisamente en las cifras de cómo fue cambiando la composición, cómo poco a poco pasamos de bachillerato a tener nivel técnico, a tener nivel universitario. Otro de los esquemas que, por ejemplo, se planteó, el acceso a la salud. Cuando estábamos en la Cuarta República teníamos 5.000 establecimientos de salud. En este momento son 26.500 establecimientos de salud con una cobertura cercana al 95% desde el punto de vista del acceso que la gente puede tener a cada uno de los establecimientos. Teníamos antes esta opción. Este número probablemente nosotros lo vemos y no vemos el orden de magnitud que tiene. Algunas personas que hayan podido hacer algunos trabajos vinculados al tema de vivienda deben recordar, y es importante que se refresquen y se recuerden esos programas. Por ejemplo, el gobierno de Caldera, el gobierno 2 de Caldera, hizo el programa de la vivienda progresiva. Y la vivienda progresiva es que a las personas les daban 19 metros cuadrados. 19 metros cuadrados de vivienda. Y progresivo es que podía llegar a 30 metros cuadrados. Entonces, cuando se dice que la Cuarta República hacía 30.000 casas, 25.000 a 30.000 casas por año, es eso por el número de metros cuadrados. Y cuando en la Revolución se dice que son 400.000 casas de 72 metros cuadrados, es precisamente un cambio en las condiciones de vida que se plantean. ¿Dónde se ve eso? Bueno, hay un indicador, hay múltiples indicadores, casi hay 40 definiciones de pobreza. Pero si me permite, es muy importante que veamos uno de los indicadores de pobreza, que es por necesidades básicas insatisfechas. Cuando tú dices que se atiende la escolaridad, cuando se dice que se atiende el hacinamiento, cuando se dice que se atiende los materiales de la construcción, se afecta un indicador que tiene que ver con la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que precisamente se arma sobre variables estructurales. Y en esa pobreza, en plena guerra, hemos tenido descenso. Evidentemente, en otras mediciones de pobreza muy afectadas por la inflación, como son la pobreza medida por ingreso, tenemos otras connotaciones desde el punto de vista del impacto que evidentemente se ha generado sobre estos valores. Hablando justamente de impacto, ministro, el presidente de la República durante su alocución y haciendo mención justamente a estos indicadores, ha reconocido justamente lo que es esa incidencia, ese impacto en el ingreso
de los trabajadores. A partir de ahora, ¿cómo el gobierno bolivariano enfocará entonces lo que es su inversión social en garantizarle a los venezolanos que continúen entonces este tipo de programas y que además vayan de la mano de lo que será esta economía digital que el presidente Nicolás Maduro ya ha anunciado? Sí, el tema del ingreso, el rendimiento del ingreso es sin duda alguna uno de los grandes temas. Es probablemente el tema de mayor sensibilidad que ha generado, y una de las consecuencias que ha generado precisamente en la guerra es que las asimetrías desde el punto de vista de configuración de la sociedad, producto precisamente de una parte de la población que pueda tener acceso a divisas o que pague productos asociados a divisas, genera distorsiones desde el punto de vista de la economía y distorsiones desde el punto de vista del mercado. Por otra parte, evidentemente la contracción de los ingresos de la República tiene un impacto desde el punto de vista del ingreso, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de lo que es el salario como tal y lo que se corresponde con los estatísticos. Ese es probablemente uno de los desafíos de mayor envergadura, de mayor proporción que se ha tenido desde el punto de vista de nuestro país y que son aspectos sustanciales en la atención de los problemas que se tienen. ¿Serán resultados que verán los trabajadores a corto plazo, ministro? Bueno, es precisamente parte, nosotros vimos ayer el balance, lo que se corresponde al mensaje anual del presidente, y hay unos temas que nos tiene, que lo dijo al final, que tienen muchísima expectativa para todo nuestro país, y es el plan Carabobo 200, que tiene que ver con todo el desarrollo desde el punto de vista de la ofensiva sobre variables económicas, y adicionalmente sobre temas que tienen que ver con la política, tienen que ver con el metabolismo que tenemos en la economía y cómo vamos avanzando sobre cada uno de ellos. ¿Cómo incide la ley antibloqueo en este sentido? Exacto. Parte del tema es, no podemos perder de vista que ha habido un bloqueo desde el punto de vista de la actividad económica, un bloqueo desde el punto de vista de lo que es la producción, en este caso del petróleo, y bueno, en medida que nosotros tengamos crecimiento desde el punto de vista de la producción de petróleo, que podamos comercializar ese petróleo, evidentemente va a haber connotaciones. ¿Por qué la producción de petróleo? Esto seguramente el compañero Tarek El Alzame podrá referirlo con toda la profundidad, pero si tú, por ejemplo, tienes un bloqueo, que te vienen los barcos a Venezuela, y hay un imperio que amenaza con sus armas, que esos barcos no pueden venir, y además amenaza que barco que venga, agarren y le quitan todos los permisos para poder hacer cualquier actividad comercial en cualquier otra parte del mundo. Esos barcos que vienen a retirar petróleo no pueden retirar el petróleo. En consecuencia, los almacenes de petróleo se colmatan, se llenan los almacenes de petróleo y se afectan los niveles de producción que se vayan a tener. Se afecta también la producción de gas que se vaya a tener. Es decir, que ponerle un tapón a la comercialización de petróleo, evidentemente genera consecuencias sobre la actividad petrolera. ¿Quién genera ese tapón sobre la comercialización? ¿Quién afecta y pretende precisamente afectar esa comercialización? Yo quisiera hacer una referencia sobre el tema del salario, pero aprovecho el comentario que hace para una cita que dijo el presidente el día de ayer y que es muy importante que la tengamos todos. El senador republicano Richard Black: hemos desmonetizado su moneda a través del sistema bancario internacional. Hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos, miren lo malo que es este gobierno, su moneda no vale nada. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda. Dice después este señor, este senador norteamericano. Estados Unidos también mantiene un bloqueo a las exportaciones venezolanas de petróleo para luego decir, mira, no pueden alimentar a su gente. Yo quisiera, si me permites, el tema que el presidente de la República lo ha planteado, y uno de los temas fundamentales del discurso del presidente de la República el día de ayer es que no se elude ningún tema. Todos los temas son enfrentados de manera descarnada con los números y los venezolanos tengamos precisamente esos números y nos sintamos con los desafíos que tienen, pero también con el valor desde el punto de vista de las batallas, porque uno de los componentes de esta agresión es desmoralizar al venezolano. Uno de los componentes fundamentales, que sintamos que no tenemos derecho a futuro, que sintamos que no tenemos opciones, que hemos hecho las cosas mal y que minimicemos al enemigo que precisamente nos ha venido afectando a nuestro país. Mira, esto es la relación entre el dólar paralelo y la inflación. Ahí está el que pulveriza el salario. Ahí está lo que elimina toda opción desde el punto de vista del salario. Nosotros hemos tenido un desarrollo histórico desde el punto de vista de la batalla por el salario en Venezuela. Si me permites muy brevemente tratar de establecer unos hitos desde el punto de vista de esa batalla. Empieza el 2013,
el presidente de la República empieza a dar periódicamente incrementos salariales, debemos recordar a los venezolanos que los incrementos salariales pasaron a ser más de 1, 2, 3 por año, los incrementos que empezó a generar el presidente de la República. Y era una batalla donde el presidente le metía al salario y ellos tranquilamente sacaban por la otra mano, pulverizando la moneda, o sea, agarrando en Cúcuta y subiendo la paridad cambiaria entre Cúcuta y Miami, subían la paridad cambiaria, desmonetizando la moneda, promovían el contrabando de extracción, nosotros por un lado metiendo 300.000 toneladas de arroz y ellos sacando las 300.000 toneladas por Cúcuta hacia Colombia, 40% de contrabando de extracción de productos que se trajo con un enorme esfuerzo el presidente Maduro precisamente para nuestro país. Es decir, querían atomizar, fragmentar la economía venezolana para precisamente pulverizar esa economía. El tema de los precios es precisamente para generar una entropía, una anarquía desde el punto de vista del sistema económico venezolano y buscar precisamente la implosión. Y el presidente de la República genera una batalla que es precisamente la de los incrementos salariales. Esa batalla se vino dando de manera continua hasta el año 2018. Siguen los aumentos salariales, pero digamos que el principal impulsor de la defensa del poder adquisitivo estaba en los incrementos salariales. Incrementos salariales y lo que se correspondía precisamente con el cestatique. Todos recordamos los cambios, las leyes que se hicieron para pasar del cestatique, el cestatique socialista, etcétera. Es decir, que estábamos en el presidente, ustedes recordarán, seguramente acá lo tendrán las imágenes, cuando el presidente hacía esta expresión, que era el pulseo, que le iba pulseando con el salario, incrementándolo. ¿Cuál era la respuesta a la derecha? Inflación, inflación, subir los precios, aniquilar el salario de nuestro país. Como consecuencia, viene un proceso sumamente importante, que esto el presidente lo ha venido refiriendo y estamos mostrando esto que corresponde a números vinculados a esto, que es que el presidente empieza una batalla con las transferencias directas. ¿Qué son las transferencias directas? El dinero que recibe el venezolano, que ya no es en salario propiamente, pero que es una manera de decir, te lo van a sacar por ahí, listo, yo te lo pongo en el CLAP. Te lo van a sacar por ahí, yo te lo pongo en los uniformes escolares en la escuela. El dinero que yo tengo te lo van a poner en un centro comercial, en lo que sea, y te van a hacer que se devalúe permanentemente tu dinero. No, yo te lo entrego en especie. ¿Significa que eso va a ser así a futuro? ¿Significa que no van a estar en las reivindicaciones de los trabajadores todo esto? No, significa que sí va a estar. Pero en la batalla no te vas a quedar desasistido en el medio de la batalla. Es por eso que esto que ustedes ven, este gráfico de barras que se ve acá, son de manera progresiva. ¿Cómo fue subiendo? 2016, 2017, 2018, 2019, cómo fueron subiendo las transferencias económicas del gobierno de manera directa. Estos gráficos se corresponden a la educación, a Patria, a lo que es la electricidad, lo que corresponde al agua, lo que es el PAE y lo que es el CLAP. Solamente, es decir, que si subían los precios de los alimentos, estaba el CLAP. Que tiene dificultades el CLAP, que hay que mejorar la periodicidad, los productos que están dentro, es cierto. Y el presidente ayer hizo nos llamó la atención, independientemente de los enormes esfuerzos que se hacen. Pero ahí hay un estado de bienestar que existe y que lo sabemos, las personas que estamos en la casa, todos sabemos qué significa cuando llega la opción del CLAP. Todos sabemos lo que significa cuando de repente se establece el CLAP proteína. Todos sabemos lo que eso significa para nuestros hogares. Todos sabemos lo que significa ese 84% de la población que tiene a sus niños en la educación pública. Sabe lo que significa que su chamo pueda estar en la escuela y que tenga la comida, que le den la nutrichicha. Sabemos lo que significa eso, porque precisamente es parte de lo que si no está en el bolsillo del ingreso, está resarcido de alguna manera, que falte mucho sí, pero está resarcido de alguna manera en una intención de cuidar el estado de vida de nuestras personas. Cuando se dice, por ejemplo, toda esta construcción de las transferencias hace que nosotros, aparte de nuestro salario, aparte del dinero que recibimos como trabajadores, que recibimos el 15 y el último y el cestatique que recibimos, aparte de eso, recibimos un 16% del total de nuestro ingreso en CLAP, desde el PAE un 11% del total de nuestros ingresos, en agua 15%, electricidad 22%, en educación, los que tenemos educación gratuita, 84% de la gente, un 25% de nuestros ingresos y 12% adicional en bonos patria, y ahí no está contemplado la gasolina, no está contemplado la salud y otros aspectos que se vinculan a transferencias. ¿Cómo se hace eso? Bueno, podría hacerlo la Cuarta República. La Cuarta República podía llegar a 76.4% del dinero precisamente destinado para esto. Mira, esto se dice fácil. En los últimos 3 años, el presidente Maduro, eso tiene nombre y apellido. O sea, nosotros hemos llegado a recibir, te mostraba en una lámina hace poco, cómo fueron bajando los ingresos. Y, por ejemplo, los ingresos de este año que cerró son 700 y tantos millones
de bolívares, millones de dólares, perdón, 700 y tantos millones de dólares. En los últimos 4 años, el presidente ha puesto así, sin contar gasolina ni salud, 13.000 millones de dólares. Ha puesto así. ¿Y venían del ingreso petrolero? No venían del ingreso petrolero. ¿De dónde? Como dice él, de tripas corazón, de cualquier lado. Y ahí están los 13.000 millones. Cuando nos preguntamos, ¿cómo es el milagro venezolano? Bueno, porque hay un gobierno socialista, porque hay un gobierno que cree en su pueblo y hay un gobierno que precisamente sabe que nosotros de este tránsito vamos a pasar y vamos a construir precisamente un futuro, independientemente de las heridas que tenemos de esta guerra. Para detallar ese milagro venezolano lo vamos a hacer en la próxima parte, ministro. Vamos a una pequeña pausa. Recuerden las redes sociales siempre a su disposición, @360 en directo, @Boris Castellano, @Jordana Chacón, @BTV Canal 8. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos al regreso con el ministro y vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez. No ha habido una sola área de nuestra economía que no haya sido atacada y no haya sentido los terribles impactos de esta guerra y de este bloqueo. Las medidas dictadas por el gobierno supremacista de Donald Trump contra nuestro país y avaladas por sus gobiernos satélites han ido conformando una situación de progresiva asfixia económica que ha herido profundamente el cuerpo de la nación, afectando severamente a nuestra población. Para lograrlo, el imperialismo decidió atacar inicialmente las fuentes de financiamiento del país y en particular el financiamiento externo. En aquellos años, fue a partir sobre todo del año 2016, las acciones contra nuestro país estuvieron dirigidas hacia ese objetivo central, quitarle al Estado y al gobierno la capacidad de generar o acceder a recursos en divisas para sostener las políticas de protección social que se traducen en servicios públicos subsidiados, salarios dignos y el desarrollo en general de la sociedad. 7:48 minutos, estamos completamente en vivo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y 360. Conversamos con el vicepresidente sectorial para Planificación y ministro Ricardo Menéndez acerca de lo que es este discurso anual que fue hace apenas a pocas horas realizado por el presidente Nicolás Maduro ante el Parlamento Nacional. Diferentes temas importantes para lo que será entonces la recuperación económica, asimismo catalogado por el presidente Nicolás Maduro. Pero ¿qué justamente son esos temas que aquejan a los venezolanos? Nuestro equipo estuvo en la calle y vamos a ver. ¿Qué le preguntaría o qué le diría al vicepresidente y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez? Bueno, buenas tardes, Ricardo, señor ministro Ricardo Menéndez. Yo tengo una inquietud respecto a la economía del país, que ya no nos alcanza nada, que ya lo que ganamos no nos rinde para nada. Yo quisiera que ustedes hagan algo por nosotros los venezolanos. Bien, perfecto. Es parte de las preocupaciones fundamentales y digamos el gran desafío que planteó el presidente de la República el día de ayer tiene que ver no solamente con la agenda vinculada a la política, vinculada a la agenda de paz que ha planteado el presidente de la República, la reinstitucionalización de nuestro país, sino que adicionalmente el foco centrado en la economía. En el centro de la economía está la parte productiva, lo que se corresponde con una nueva organización del aparato productivo de nuestro país y por supuesto la batalla fundamental que tiene que ver con la batalla del ingreso, el ingreso de la población, el ingreso de cada uno de nosotros, donde como decíamos están los distintos mecanismos de compensación mientras precisamente se genera la batalla que se ha venido perfilando en la guerra económica. Esto supone varios desafíos. Los vamos a ver seguramente cuando el presidente lance
lo que se corresponde con el plan Carabobo 200, pero parte de esos desafíos, uno de ellos fue anunciado el día de ayer, el desarrollo de la economía digital. Una gran preocupación fue asumida precisamente que tiene que ver con el impacto que tiene el tema del efectivo, el tema de los recursos que tiene la gente para pagar el transporte público y cómo generar mecanismos alternos precisamente para esos padecimientos cotidianos que se tienen en nuestro país. Es muy importante que cuando nosotros veamos nuestros valores, nuestros indicadores, veamos que uno de los desafíos que nos está generando la guerra tiene que ver precisamente con el coeficiente de Gini desde el punto de vista de nuestro país. Nosotros veníamos retrocediendo desde el punto de vista de indicadores. Es importante recordar que buena parte de la región, América Latina, está en 0,46 el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de cero esté, la sociedad es menos desigual. Es decir, que es una meta para los venezolanos llegar en el plan de la patria a 0,26, es la meta que tenemos perfilada. Países que nos atacan a nosotros, Colombia, Brasil. Colombia tiene 0,50 de coeficiente de Gini, Brasil tiene 0,53 de coeficiente de Gini. Nosotros habíamos logrado el valor de 0,377 en el año 2018 y hemos subido ahora a 0,386. Nosotros nos preocupamos y nos angustiamos de pasar de 0,377 a 0,38, pero no estamos en el valor de 0,50 que están precisamente los países que nos agreden. ¿Por qué? Precisamente por esquemas que se plantean de redistribución desde el punto de vista de la renta petrolera. ¿Desafíos que supone esto? Bueno, evidentemente lo que se corresponde con movimiento de remesas, lo que se corresponde con movimiento de parte de la economía en dólares, lo que se corresponde con una parte pequeña de la población con mayores posibilidades de estos recursos, va a generar y genera precisamente parte de estas asimetrías, que es un desafío fundamental del año 2021, precisamente que sigamos siendo una sociedad que procura enfrentar estas asimetrías. Los servicios es parte precisamente de las heridas de guerra. Hemos tenido afectaciones desde el punto de vista de los servicios públicos, lo que se corresponde con la electricidad, lo que se corresponde con el gas, el tema de la electricidad, evidentemente, el tema del transporte en cuanto a disponibilidad, son parte precisamente de consecuencias que están concebidas en la guerra, no la guerra como un pretexto, sino como una agenda de trabajo para resolver. Es decir, temas a resolver tiene que ver con cómo obtenemos, ya no quejarnos de la guerra, sino que decir cómo nosotros dentro de esa guerra generamos cadenas productivas a lo interno para tener los productos que nos hagan falta para enfrentar cada uno de estos temas. ¿Cómo se van a generar esas cadenas productivas? Bueno, esas cadenas, el presidente lo ha venido concibiendo, un punto enorme de ofensiva tiene que ver con el componente de ciencia y tecnología, lo que es el desarrollo precisamente de la ciencia y la tecnología, lo que son las cadenas de valor, los nuevos actores productivos a lo interno del país, no solamente el aparato privado, sino que también el componente público y el componente de la economía popular, que son aspectos que se han venido perfilando. Eso va a llevar a un proceso prácticamente que de ruptura de proceso productivo que se dio en Venezuela desde el año 1936, y esa ruptura es fundamental para construir el modelo socialista. Nosotros, que la teníamos como tarea, ahora se pone como un tema indispensable, precisamente por lo que significa los procesos de bloqueo económico y las afectaciones que se han venido dando. Respuestas creativas, heridas de guerra y respuestas creativas que se han venido perfilando desde el punto de vista de la revolución bolivariana. Aquí está, por ejemplo, uno de los temas fundamentales, y el presidente de la República ha instruido precisamente que demos la batalla de la verdad de Venezuela, la batalla de lo que significa nuestros números, nuestros valores, los puntos que hemos avanzado como modelo de bienestar socialista, pero también los golpes que nos han dado a ese modelo de bienestar socialista. Por ejemplo, la FAO a nivel internacional tiene su programa de alimentación en honor al comandante Chávez. Nosotros hemos sido meritorios de los premios internacionales de la FAO precisamente por programas de nutrición. Sin embargo, a partir precisamente del año 2015-2016 se empieza a afectar lo que corresponde precisamente a los niveles de abastecimiento de productos y lo que es la capacidad adquisitiva para esos productos. Y eso ha llevado a mover precisamente lo que es ese componente, que lo llegamos a tener por debajo de 5 puntos, a llegar a moverse hasta 14 puntos. Es muy importante que veamos una ligera inflexión que empieza a generarse en ese componente. ¿Ya que se corresponde esa inflexión? Bueno, se corresponde con el comportamiento precisamente de los CLAP y lo que son las redes de distribución que se plantean ahí. Es decir, que ante una profunda adversidad de un tamaño descomunal, como precisamente es pretender que un país se muera de hambre, mira, nosotros estamos en 14 puntos, 12 puntos es el valor que queda para este trienio pasado.
El valor que quiso llevar la oposición venezolana a Venezuela era de 40 puntos, es decir, meternos en el índice de subalimentación más alto que hay en el planeta, y no pudieron hacerlo. Porque es muy importante que nosotros veamos qué hemos contenido, cómo hemos logrado contenerlo, pero a dónde querían llevarnos. Un ejemplo claro es el desempleo. Nosotros hemos tenido un desempleo en descenso permanente en todos los años de revolución, hemos estado entre 6 y 7 puntos. En pandemia llegamos a 8.8% en el primer semestre. Ya el cierre de noviembre, diciembre está dando valores inferiores, pero 8.8. Pero ¿cuál fue el desempleo de Estados Unidos en el primer semestre de la pandemia del 2020? Llegó a 14 puntos el desempleo en Estados Unidos. Los que se llenan tanto la boca, en Colombia, ¿cuánto les llegó el desempleo? No les llegó a 19.8 puntos, 20 puntos el desempleo en el caso de Colombia. Bueno, allí está, de iguales a iguales. Lo que se trata precisamente nosotros bloqueados con pandemia, con nuestro modelo, cómo hemos logrado enfrentar y hacia dónde querían ellos llevarnos. Brevemente, algunos temas adicionales que es muy importante que nuestro país los pueda ver. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo a través del CLAP se generaron redes alternas de distribución y cómo cada vez esas redes alternas precisamente impactan desde el punto de vista de nuestra población. Cuando tú dices cuáles son heridas de la guerra, nosotros el año pasado mostramos a lo interno del país, mostramos un tema muy importante que es cómo un modelo de salud pública que enfrenta el esquema neoliberal a nivel internacional logró precisamente avanzar en tener de los mejores números a nivel mundial en formas de enfrentar la pandemia. Sin embargo, la guerra económica, cuando la gente dice, ¿cómo nosotros tenemos la guerra económica? Bueno, tenemos uno de los temas que fue precisamente implicaciones en el caso del sector salud, de quienes se ufanaron supuestamente de ayudas humanitarias y sencillamente estaban propinando una guerra contra nuestro país. Estos son indicadores de salud. Por ejemplo, componentes importados. ¿Cómo los componentes importados, por ejemplo, de radiología, llevaron a afectar los niveles precisamente de esta área desde el punto de vista de la atención? Cuando nosotros vemos posteriormente temas muy dolorosos que nos ha tocado precisamente a los venezolanos y tiene que ver con la mortalidad en menores de 5 años, la mortalidad infantil en menores de 5 años, vemos como esa curva subió y llegó a 20 puntos, 19.8, menor de lo que estaba en la Cuarta República, pero llegó a 19.8 y esa curva en medio de la guerra ha logrado bajar a 14.9, en medio de la guerra. Es decir, que los venezolanos, y es importante que lo veamos, permíteme estos minutos, porque que veamos la forma de la curva tuvo el ascenso del momento en que ellos trataron de perforar la economía venezolana, de perforarla con inflación, de perforarla con el dólar, etcétera. Y esa curva que tuvo ese ascenso, el presidente le metió la inyección de las transferencias, le metió la inyección de los recursos del pueblo y la curva tuvo que hacer una inflexión, tuvo que empezar a bajar. Ahí está la curva vinculada a la mortalidad infantil que empezó a descender y está en ya 14.9%. La de mortalidad de niños menores de 1 año tuvo también la subida hasta 20, 19.8, ya está en 10 puntos esa curva. Lo que se corresponde con la mortalidad materna también tuvo la subida y tuvo también la inflexión desde el punto de vista del desarrollo y, como decía anteriormente, las variantes vinculadas al empleo, donde un fenómeno importante que está ocurriendo es precisamente que la gente está desarrollando nuevas modalidades de empleo precisamente para buscar proteger el ingreso de la familia, nuevas modalidades que son nuevas formas de emprendimiento, más de una fuente de ingreso vinculado y que son parte de los desarrollos. ¿Qué es lo que es importante de este tema? Estamos cerrando una etapa, estamos culminando una etapa y lo central de la idea que planteó el presidente, hablemos como país. La guerra que han pretendido generar contra nuestro país es sin precedentes a nivel mundial. Nos la decretó el principal imperio del mundo y nosotros la hemos frenteado. Son 7 años de guerra. ¿Cuánto ha durado cada guerra a nivel del mundo? ¿Cuánto duró Vietnam? ¿Cuánto duró la guerra de Irak? ¿Cuánto ha durado cada guerra? Y nosotros hemos estado acá. No han logrado los indicadores que ellos querían. Que si tenemos golpes de la guerra, claro que tenemos golpes de la guerra, pero en medio de esos golpes de la guerra se ha generado creatividad y esa creatividad va diseñando un nuevo Estado. Tenemos un estado de bienestar socialista en Venezuela. Ese estado de bienestar nos ha permitido mantener un nivel. Se ha golpeado el estado de bienestar, se ha golpeado el estado de bienestar, pero la tarea ahora es precisamente cómo lo fortalecemos, lo expandimos y lo más importante, nosotros vamos a mirar el futuro. Ministro, hemos llegado al final, agradecida por habernos acompañado. Dale, muchas gracias. Nos acompañaba el vicepresidente sectorial de Planificación y ministro Ricardo Menéndez en este análisis de lo que fue el mensaje anual a la Nación y la entrega además de la memoria en cuenta del presidente Nicolás
Maduro ante el Parlamento Nacional. Con esta información nosotros nos despedimos. Recuerden siempre nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @360 en directo, @Boris Castellano, @Jordana Chacón. Sigan con mucha más de nuestra programación.